Durante los días 3 y 4 de mayo del año 2006, la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la Policía Estadual del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron operativos en varios municipios con el fin de reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dichos municipios. En los operativos fueron detenidas 11 mujeres que fueron sometidas a violencias, en algunos casos a violencia sexual. Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aide Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Sugelén Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez fueron ultrajadas, golpeadas, manoseadas, pateadas, aladas del cabello y en el peor de los casos algunas fueron víctimas de violación. En el traslado al penal, las mujeres tuvieron que aguantar, soportar que los policías hicieran y deshicieran vejámenes sexuales con todas y cada una de ellas. Fueron humilladas, menospreciadas y atacadas de la peor manera. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarles, a practicar exámenes ginecológicos y a reportar o a registrar la violación e incluso en algunos casos se burlaron de ellas y las insultaron. Además de las investigaciones penales de carácter jurisdiccional, el 16 de octubre del 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su Recomendación 38-2006, donde identificó una serie de violaciones de derechos humanos en los operativos del 3 y 4 de mayo por diversas autoridades estaduales y federales. Posteriormente, el 12 de febrero del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia en uso de la facultad de investigación de carácter no jurisdiccional. Asimismo, México reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos de las mujeres a, primero, la libertad personal y garantías judiciales, por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada. Segundo, la integridad personal, la vida privada, el principio de igualdad y las prohibiciones de discriminación y de tortura por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura sufridos por las 11 mujeres víctimas de este caso, así como la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud. Tercero, las garantías judiciales y protección judicial e igualdad ante la ley, y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer. Artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el 7 de la Convención de Belém do Pará, y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno por la falta de un marco normativo interno en materia de uso de la fuerza y tortura al momento de los hechos, al igual que la violación de la integridad personal de las familias de las 11 mujeres. El Estado solicitó a la Corte evaluar en consecuencia con el principio de complementariedad las acciones ya implementadas por el Estado como consecuencia de su reconocimiento de irresponsabilidad y de la adopción del informe de fondo por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Los representantes manifestaron que el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado no se ha visto reflejado en la adopción de medidas de reparación a favor de las víctimas,
alegaron que resulta contradictorio que México solicite que no se ordene medida de reparación alguna, salvo por la publicación de la sentencia. Asimismo, indicaron que las medidas a las que se ha hecho referencia México en su mayoría no están dirigidas concretamente a combatir la tortura sexual a mujeres por agentes del Estado. Además, señalaron que el Estado no aporta casi información sobre el impacto positivo de las medidas, por lo que éstas no pueden ser consideradas como medidas de repetición. En el presente caso, la Corte nota que en el marco del procedimiento ante la Convención Interamericana, el Estado propuso un plan de reparación integral que ponía a disposición de las víctimas procedimientos tendientes a la eliminación de antecedentes penales, el pago de compensaciones, becas educativas, servicios de salud, vivienda e investigación de los hechos, entre otras medidas. No obstante, tal como el mismo Estado remarca, en muchos casos dichas medidas no han sido implementadas, sea porque las víctimas no prestaron su consentimiento o por otros motivos. En este sentido, el tribunal ha establecido que para que resulte improcedente ordenar reparaciones adicionales a las ya otorgadas en el ámbito interno, es insuficiente que el Estado indique que éstas han sido o pueden ser otorgadas a través de mecanismos internos. Adicionalmente, las medidas deben haberse ejecutado de manera que la Corte pueda evaluar si efectivamente se repararon las consecuencias de la situación o situación que configuró la vulneración de derechos humanos en el caso concreto, o debe contenerse con información suficiente. La Corte concluyó que en el presente caso, la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo del 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran formaba parte de las manifestaciones. El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado es, en este caso, resultante de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justifica el uso de la fuerza contra todos. Implicó violaciones a los artículos 5 y 11 de la Convención en relación con los artículos 1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de las 11 mujeres. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño conforme al artículo 63 de la Convención Americana, que establece que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertades calculados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de las medidas o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Deber de repararlo adecuadamente y que esta disposición recoge una norma consuetuaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea posible la plena restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, este tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados
y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados. Este tribunal reitera que se considera parte lesionada en los términos del artículo 63 de la Convención a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como parte lesionada a las 11 mujeres y serán acreedoras de lo que esta Corte ordene a Constitución.